¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se va a dilucidar de acá a octubre, pasando por la elección de capital en julio, por la de Santa Fe, Córdoba, etcétera? ¿Qué es lo que está en discusión hoy en el país, en la política argentina? Y puntualmente después en la ciudad de Buenos Aires, donde los tres están jugando. La visión que nosotros tenemos es que efectivamente la Argentina ingresa en una etapa distinta, no necesariamente a partir del 2003, básicamente a partir de la irrupción popular del 2001-2002, de los cuestionamientos sociales a buena parte del sistema político. Nos parece que efectivamente eso instala un conjunto de discusiones sobre la problemática social, sobre el Estado, sobre la relación con América Latina. Y en este sentido, estas cosas tuvieron algún lugar, sobre todo en los primeros tiempos de la gestión gubernamental, de la experiencia Kirchner. Desde nuestro punto de vista, a partir de determinado momento, estas cosas ingresan en una fase de tapón, en el sentido... ¿Cuál sería ese momento? Si lo puedo ubicar temporalmente. Yo diría que a partir del momento en que la estructura del PJ comienza a tener más que ver con las decisiones. Yo diría que eso comienza a ser así a partir del 2005 en adelante y se va profundizando. Y en ese sentido me parece que lo que sí está en discusión, de acuerdo a cómo está planteado el horizonte para octubre, es una suerte de debate entre mantener el presente, que es lo que propone el gobierno, o volver para atrás, que es lo que propone una parte relevante de la oposición, ya sea bajo el formato noventista que puede asumir Macri o el PJ federal, o bajo el formato aliancista o alfonsinista de radicalismo. Y la verdad que a nosotros nos parece que el tema de fondo es instalar una perspectiva de futuro. Creo que hay que romper esta idea de que el debate de la Argentina es cómo evitar lo peor, que es un debate para nosotros de estancamiento político. Y ahí aparecen un conjunto de temas que para nosotros no están ni en la agenda gubernamental ni en las estrategias de las principales fuerzas de oposición. Por eso es que planteamos el armado de una fuerza nueva. Y esos temas tienen que ver con recursos naturales, tienen que ver con democratización institucional y particularmente allí el tema de la libertad y la democracia sindical. Tienen que ver con el tema de ir a fondo en el tema del combate a la desigualdad y la pobreza. Tiene que ver con el tema del cambio productivo en serio, tiene que ver con cuestionar el modelo de concentración y desigualdad vigente aún en la Argentina, a pesar de las estrategias oficiales. ¿Le teme al exceso de poder que planteaba López Puffi? ¿Al exceso de poder? Sí, el riesgo de un exceso de poder como riesgo institucional. Hay que ver qué se quiere decir con eso. Nosotros no compartimos un modelo de concentración de poder en el Ejecutivo como criterio de gobernabilidad. Nos parece que hay que ampliar los procesos de democratización institucional y nos parece también que hay que avanzar con la democratización en otros planos. Por eso puse el tema particular de la libertad y la democracia sindical, que para nosotros es un tema clave a la hora de encontrarle más contenido al proceso de democratización. Y en este sentido digo, me parece que todos estos temas que menciono, recursos naturales, cambio productivo, libertad y democracia sindical, combate a la desigualdad y la pobreza, revisión e investigación de la deuda pública, todos estos temas no son parte ni de la agenda gubernamental ni de las estrategias del resto de la oposición. En ese sentido, para nosotros, las elecciones locales que vienen, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, son un momento muy interesante para que pueda emerger una experiencia política por fuera del sistema político tradicional y darle contenido a la posibilidad de una perspectiva política de futuro. Déjeme hacer una precisión sobre el Estado de Derecho que es importante. Voy a usar dos ejemplos que hacen muy simple esta cuestión. Primero, respetar los fallos judiciales. Hay 450.000 juicios de jubilados, de gente que está arriba de los 75 años, que está sufriendo postergaciones severísimas debido a que el gobierno no respeta el artículo 14 de la Constitución ni los fallos de la Corte Suprema de Justicia. No es algo en abstracto el Estado de Derecho, es respetar los fallos. Y respecto a lo que decía Lozano, hay un fallo de la Corte Suprema sobre la libertad sindical. Si respetáramos el Estado de Derecho, si respetáramos los fallos, ese tema estaría saldado. Estamos hablando de la personería de la CTA. Estamos hablando, claro. No, una precisión, digo. El fallo de la Corte Suprema, como todos los fallos de la Corte, permiten resolver situaciones individuales. Un caso.
en realidad para poder resolver el tema, amén de en particular el tema de la personería gremial de la CTA, que es un tema que alude a una central o a una organización que es posiblemente la más importante de las que no tienen personería hoy. El tema de fondo de la libertad y democracia sindical supone modificaciones en la ley de asociaciones sindicales, y eso es lo que efectivamente hace falta para que los trabajadores puedan decidir quiénes son los que los representan. En ese sentido, por eso digo, la democratización institucional para nosotros es una clave importante. Lo que digo es, no solo queda en el Estado de Derecho, sino que hay que avanzar en otros planos también. Hay que avanzar en otros planos. Lo de la libertad sindical, coincidimos con lo que dice Lozano, nosotros estamos completamente de acuerdo. Pero sobre todo hay que continuar, yo diría, desmontando la estructura jurídica heredada de la dictadura y de los 90. La ley de entidades financieras, los tratados bilaterales de inversión, el código minero. Hay una cantidad de cuestiones jurídicas que han sido pilares fundamentales de la construcción de eso que se llama el modelo neoliberal, que en un Estado de Derecho, para poderla cambiar, hay que cambiar esas leyes. Y para cambiar esas leyes necesitas mayorías parlamentarias, porque sin mayoría parlamentaria eso no se puede hacer. Entonces, por eso es correcto el debate político, y por eso yo hablo de definición de rumbo a partir de lo que van a ser las elecciones de octubre. En el caso, una sola precisión más. Como en todos los fallos, la Corte se aplica un caso, Badaro. Lo que uno necesita es una ley que lidie con todos los jubilados. Porque no solo son, el problema no lo tienen los 450.000 que hicieron juicio, lo tienen todos los jubilados. Entonces, eso requiere, por supuesto, una resolución legal, como lo requiere la ley de asociaciones profesionales, pero es a partir de la interpretación correcta. 12 cuestiones que me parecen muy importantes por lo que planteaba Carlos y por lo que dice el doctor López Murphy. La primera, que tiene que ver con lo que dije respecto al momento en donde una experiencia gubernamental que reconoció un conjunto de contenidos que aparecieron en la escena política de la Argentina luego de las movilizaciones populares del 2001-2002, donde actúa como tapón. La mayoría parlamentaria para llevar adelante y profundizar los cambios en materia de libertad y democracia sindical ya existió, y en todo caso no se hizo. Entonces, la mayoría del Frente para la Victoria para llevar a cabo esto no existe. Por lo tanto, a lo que me refiero es a la necesidad de construir otro tipo de mayoría. Segundo, yo entiendo esta definición sobre el tema de los jubilados. Obviamente me resulta extraño darle tanta entidad a este tema, no porque nosotros no se la demos, porque se la damos y lo hemos hecho siempre, tanto con el tema de las deudas previsionales como con el debate del 82, pero efectivamente hubo políticas en los 90 en donde no solo no se resolvían las deudas previsionales, sino que se reducían los haberes en el 13%. Así que en este sentido hay que ser cuidadosos en el manejo de los temas para abordarlos en profundidad. Y hay 2 millones de personas que accedieron a la jubilación y que no tenían desde el punto de vista de aportes la posibilidad de tenerlos, y ahora hay extensiones a otros sectores, y tendríamos que plantear, por ejemplo, la cantidad de beneficios que han incorporado los jubilados. Por ejemplo, yo hoy veía un dato. En el año 2004 había 9.000 jubilados que tenían el 100% de los medicamentos del PAMI gratis. Hoy hay 1.100.000. Entonces hay que poner todo lo que ha pasado con el sistema previsional, y además hay una cosa que dice López Murphy que creo que hay que precisarla. El Estado está pagando los juicios que pierde. Lo que usted está diciendo es que no espere a los juicios y que resuelva pagarlo. No. Hay un cronograma de pago, que está establecido incluso en función de la edad de los jubilados para ir cancelando en la medida en que eso se da. Yo quisiera... Se mueren todos. Para ser preciso, el gobierno apela a todos los fallos que pierde. Sí. Primero. Contra el compromiso hay 8 de cada 10 jubilados que cobran la mínima. Contra el compromiso que asumió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero convengamos que esa mínima que podemos discutir, hoy ya está en el juicio que presentamos nosotros. Hoy ya está en el 60, hay tanto por ciento del salario mínimo y ha venido recuperando valor. Entonces ojalá y podamos llegar al 82. Nosotros participamos de un debate parlamentario. El promedio del sistema está 20% abajo del 2001 en valores reales.
no sé de dónde sale ese dato. Yo no sé de dónde sale el cálculo en relación con la inflación. Pero eso es el si vos haces la suba y no tomás en cuenta la evolución del poder adquisitivo, pero ¿cómo vamos a dar siempre bien? Todo sube. No. Yo creo que ahí hay una manera un tanto extraña de manejar los datos. Como siempre con los datos todos sabemos que se pueden hacer muchísimas cosas. Pero no la del INDEC. La realidad es que cualquier observador que ande por la calle no puede negar que en la Argentina hoy hay niveles de consumo de lo que querramos notablemente más altos que los que había en el 2001, en el 2003, en el 2005, etcétera. Y eso no tiene otra explicación, tiene otra explicación que el aumento del poder adquisitivo. No es solo, ¿de acuerdo? ¿Quién dijo solo? ¿Quién dijo solo? ¿Quién dijo que solo? ¿Quién dijo que solo? Pero dije que no se puede parece que son los jubilados que levantan el consumo. No es así. Pero no es la evolución del haber jubilatorio. Yo te puedo decir que la asignación universal significa un avance, y significa un incremento inmediato de el consumo de una manera importante, porque es un sector de recursos bajísimos que todo lo que recibe lo vuelca al consumo. No tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de acumulación, recibe 1.000 pesos, 1.200 pesos, 1.500 pesos, los gasta. Es cierto como que casi el 60% del consumo en la Argentina no viene de la masa de ingresos populares ligados a salario, haberes jubilatorios y planes sociales. Viene y procede de rentas. Por lo tanto, una de las claves del aumento del consumo en nuestro país en los últimos tiempos es la tasa de interés negativa. No casualmente las actividades líderes de la reactivación son inmuebles y autos que, por cierto, no están atadas al aumento de los haberes ni de los salarios. ¿Sabés cuándo empezó en la Argentina las tasas de interés positivas vos? Negativa, negativa. ¿Sabés cuándo empezó? No, ya lo sé que dijiste negativa, pero yo te quiero decir que el modelo ese es el problema. El modelo de Martínez es exactamente lo que dije. ¿Sabés cuál fue? El gobierno y Carlos plantean debate del presente con el pasado. Nosotros queremos discutir para el futuro. ¿Argentina está mejor en el 2001? Sí. Ahora, hay 6 de cada 10 argentinos que tienen problemas. 3 son pobres y los otros 3 no llegan a fin de mes. Ese es el debate que hay que dar. Y digamos además que todos esos jubilados que han sido brutalmente postergados, porque no es solo el promedio, los que estaban arriba de la mínima han sido brutalmente postergados, ninguno de esos está abasteciendo la demanda de auto ni de durable de consumo. Toda esa gente, sobre todo en la capital federal, está viviendo una situación muy límite. Yo me confundo rápido, ¿no? Es decir, yo de ninguna manera dije que los jubilados tienen una situación ideal ni que están viviendo en el paraíso. Solo dije que han mejorado. Y solo dije que hubo épocas, por ejemplo, allá por el 2000-2001, donde se le congelaron las jubilaciones durante no sé cuántos años, todos los 90, donde se le redujeron. No, pero a mí me llama la atención. Pero tampoco es cierto que vamos de un haber mínimo de 150 al haber mínimo actual, porque no estaban todos en 150 pesos. Ese es el problema. No había la cálculo que hay hoy. No está bien. Hay una franja de los jubilados que recompuso por el adquisitivo y hay una parte mayoritaria que no. Recién me dijiste que el grueso tenían el haber mínimo, entonces el grueso recompuso. Pero no todos estaban en el haber mínimo en 2001. Fueron reducidos al mínimo, eso fue lo que pasó. Por eso es que el haber promedio del sistema todos fueron bajados al mínimo. En el 2000. No, eso no ocurrió en el 2000. Había otro problema, pero eso no ocurrió. La precisión es, ¿cómo no ocurrió en el 2000 eso? 450.000. La reducción del 13, pero lo que está diciendo es otra cosa. No todos estaban en el mínimo en el 2001. Hay mucha gente que no ha hecho juicio. Tenemos un problema ahí muy serio. Yo he propuesto un camino de solución. Debo confesarle a usted que le envié una carta a la presidenta planteándole un camino de solución. ¿Qué puede usted coincidir o no coincidir? Yo hago una propuesta de cómo resolver ese problema, que no es una propuesta populista, es tratar de encauzar un tema muy grave en la sociedad, un tema que además no es solo preocupación mía. El presidente de la Corte Suprema está desesperado con ese tema, porque la estrategia del gobierno es apelar, es trabar judicialmente todo eso, y se ha generado una pelota enorme que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, y el gobierno se comprometió a no hacer lo que hace y lo sigue haciendo. Y ahora tengo una propuesta que haga. López Murphy quiere que
el Estado haga lo que un periodista propone, confundiendo, incluso diciendo que los préstamos que tomaron las empresas se cancelen y con esa plata se le paga a los jubilados, es decir, que el Estado se desprenda de las participaciones que tienen las empresas que ha heredado de las AFJP y que con... Eso es culpa. A mi juicio, con legítimo... ¿Por qué a nosotros la culpa? ¿Quién dijo? No, un periodista dijo. Porque... Ahora le voy a echar la culpa a todo. Morales Solá dice, habla de los préstamos, yo no lo quise nombrar por respeto de genérico. Morales Solá dice los préstamos que las empresas han tomado, y no son préstamos, porque cuando son inversiones de riesgo, y cuando a esas empresas le ha ido mal, el valor de esas acciones perdieron. Y es legítimo que hoy el Estado quiera tener una representación en las empresas proporcional a, es decir, que tenga el valor político. De no pagar a los jubilados. No es un tema de caja, López Muti, no es un tema de caja. A los efectos de fortalecer... ¿Cómo va a ser un tema de caja? A los efectos de fortalecer la... Si usted tiene que pagar, ¿con qué va a pagar? A los efectos... Si fuera a pagar, tiene títulos públicos, tiene todo lo que quisiera, tiene 1000 formas de resolverlo si fuera de caja el problema. Y usted acá, usted sabe a cuándo, y usted sabe cómo vendería las acciones si saliera hoy a vender al mercado. Problema de caja. Usted no quiere hacer perder el Estado porque nunca le interesó. Nunca le interesó. Me parece que hay que distinguir lo que es afrontar el pago de los saberes jubilatorios, lo cual supone agregar financiamiento al sistema, y en este sentido voy a plantear una propuesta que nosotros hemos hecho, con la cual además nosotros Carlos también. Heller está de acuerdo, que es restituir las contribuciones patronales para las grandes firmas a los niveles que éstas tenían en el año 1993. Eso permitiría acercarnos al tema, por eso dije las grandes firmas. Por eso digo, podemos por ahí ir al tema de la discusión del 82%. Respecto al tema del directorio en las empresas, yo creo que está muy bien que exista un custodio de lo que ocurre con la propiedad accionaria que el ANSES tiene. Lo que sí me parece es que el ANSES debe respetar que los fines fundamentales de los recursos y del stock de inversiones de los que dispone tienen como prioridad principal cancelar las deudas previsionales y financiar los saberes jubilatorios actuales. Y en ese sentido, quienes deben estar representados no es el Estado, porque no son fondos estatales, son fondos de los trabajadores. Por lo tanto, lo que habría que plantear, que es lo que planteamos cuando se dio la estatización de las FJP, es la democratización del ANSES, con representación de trabajadores y de jubilados. Ellos son los que deben defender las acciones. Hay que pagarle a los jubilados. No tengo diferencia respecto de la idea de la democratización del ANSES. Diferencia con el gobierno. No tengo diferencia que no hace eso. No tengo diferencia respecto de la democratización del ANSES, pero sí dejo claro que me parece perfecto que, entre tanto, el ANSES es el administrador de esos recursos. Entre tanto es el gobierno. Es el gobierno. El gobierno puede democratizar el ANSES. Y puede pagar, que eso es lo más importante. No mezclemos. Puede pagar. Todo puede. Yo reconozco que en el pago hay un tema que va a generar un esfuerzo, que es cuando se paga el juicio hay que levantar el haber mensual. Y eso, como dice Claudio, eso va a requerir un esfuerzo Nosotros financiero. hemos planteado, o sea, hay dos cosas, una es la deuda y otra cosa es que inmediatamente que uno acepta el juicio, nosotros hemos planteado la restitución de los aportes patronales y también hemos planteado encarar una reforma impositiva, porque con la restitución de los aportes patronales esos temas son los que no hacen. No, porque tampoco hay mayoría. Queremos construir la mayoría política con esos objetivos. Vos sabés. Hay un montón de gastos. Cuando planteamos la restitución de las contribuciones patronales, una reforma para la victoria no lo votó. Una reforma impositiva. Viene Sergio Lapegua en cualquier momento. Le digo a ustedes tres jóvenes, les agradezco enormemente que nos hayan permitido escucharlo. Y nos queda pendiente un nuevo debate. No saben cuánto hace que no me dicen. A eso habíamos venido. Habíamos venido a hablar de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno. Les agradecemos mucho a los tres, de verdad, la franqueza con la que discutieron. Nosotros seguimos en Código Político.